¿Se puede vivir de escribir? ¿En Estados Unidos? Claro. No, en España. Pasa palabra. Soy Leia Soler. Soy Elena Pons. Esto es el podcast de Make a Book. Y en el episodio de hoy, para despedir la temporada, vamos a contestar a las preguntas más comunes que se hacen autores que quieren debutar. Bueno, nos hace muchísima ilusión y a la vez mucha pena estar haciendo este episodio, el último de esta temporada, pero no el último de este podcast. Así que al menos eso sí que nos hace ilusión, saber que vamos a volver. Y queríamos cerrar esta temporada con algo un poco diferente y es respondiendo un montón de esas preguntas que nosotras nos hacíamos hace años y que ahora nos hacen autores noveles, autores que quieren debutar y publicar su primera novela. Tenemos una lista muy larga. Así que empezamos. Venga, Laia. La pregunta es, tengo un montón de ideas. ¿Cómo elijo? Depende. ¿Qué quieres conseguir con esa historia? Porque si quieres petarlo y convertirte en un fenómeno, bueno, primero te diría rebaja las expectativas, pero aparte, si tienes una historia sobre, yo qué sé, dos abuelitas que se reúnen en el parque a hablar sobre su vida, pues a lo mejor no es la idea más adecuada para lo que tú quieres conseguir. Entonces, yo lo que te diría es, ¿qué es lo que quieres con esa novela y qué es lo que más se ajusta? Si tú lo que quieres es contar tu historia, te diría que te vayas a la que te llama más en ese momento, la que tira más de ti. Si no lo tienes claro, puedes probar varias y ver cuál tira más de ti. Pero si quieres publicarla y quieres vender o simplemente publicarla ya, intenta mirar un poco las tendencias, ¿no? Yo diría, y qué Sí. encaja más. Y una cosa que sí que diría que es muy típico de autores que empiezan, una vez hayas empezado con una idea, no sucumbas a la tentación de empezar con otra, porque siempre pasa, escribir un libro acaba siempre siendo una cosa muy engorrosa y es muy normal odiar la historia que estamos escribiendo, es la mar de normal y es muy normal lo típico que cuando estás en el 40% de una historia estás atascado y piensas, ¡buah! Pero es que acabo de tener una idea flipante. No, esto es tu cerebro que quiere procrastinar. Es importante que elijas la que elijas desde del montón de ideas que tienes, que te comprometas con una. Claro, también, sé honesto, quiero decir, si de verdad tú ves que eso no tiene ni pies ni cabeza, yo la primera novela que escribí no tenía ni pies ni cabeza y la abandoné, tenía 13 años. Si ves que no tiene Tenías ni 13 pies ni años. cabeza, o a veces sucede, yo dejé una novela aparcada porque para mí no era el momento emocional para escribirla. Pero creo que es importante ese ejercicio de honestidad y de poder distinguir entre si te estás poniendo una excusa o si de verdad eso no está saliendo bien. Totalmente. Vamos a la segunda pregunta, muy Ujú. relacionada con el manuscrito, que es ¿qué extensión debería tener? Vale. Esto me hace mucha gracia porque siempre te preguntan, ¿cómo de largo tiene que ser un libro? ¿Cuántas Intentemos. palabras tiene que tener? Exacto, no hablemos de páginas, o sea, sí que es verdad que es muy normal que la gente diga 200 páginas y tal, esto suena muy poco profesional. Sí que es verdad que se habla en términos de páginas cuando te presentas a concursos porque te ponen unos formatos muy fijos, entonces sí que es verdad que el jurado, pues si te dice 150 páginas a Arial, doble espacio, pueden calcular más o menos tal, pero en general trabajamos con número de palabras. Entonces, depende pues mucho, obviamente, del género y también del público al que nos dediquemos, ¿no? Normalmente la ficción, lo que sería ficción literaria, puede ir pues de las 40.000 a las 200.000. Una novela... Pero, Pero pero una novela de 40 sería una novela corta. ahora se consideraría corta, pero por ejemplo, El Gran Sí, Gatsby ahora. tiene lo de siempre, ¿no? El Gran Gatsby tiene 45.000, creo. Entonces, Ujú. eso no quiere decir. Pero, por ejemplo, una novela contemporánea, yo creo que de 60 a 80.000 está bien. Fantasía puede ser un poco más larga, es normal que esté alrededor de las 100.000, 120.000. También es verdad por eso que, tal como está el panorama ahora y con el coste del papel,
no intentes presentar un manuscrito de 200.000 palabras si eres un autor novel, porque el coste va a ser tan alto que va a costar mucho. Aunque hayas escrito el novelón que Sanderson se postraría a tus pies, es difícil que una editorial invierta porque el tema de los costes ahora es muy caro. Así que diría eso, 120.000 máximo para fantasía, 80, 90 para contemporánea. Algo Máximo así. para fantasía. Un poquito más. Un Dale un poquito, poquito más. un poquito más, pero se puede Ya, hacer o sea, pero en mucha. contemporánea hay de 120 muy fácilmente, ¿eh? Ya de 120, pero sí que no es lo que espero. Ahora cada vez se Yo busca menos. diría, sí, pero yo diría que donde pondría yo la línea sería más 150, 140, pero Ya, estás pero rozando el larguero, ¿eh? sí, sí, sí. Yo creo que Claro, no, lo digo en el 120.000 es sentido, ideal. Sí, lo sí. digo en el sentido de que si tienes 130 no Ya, estás en el sí, o sea, pozo. sí, exacto. No te van, Que, ¿sabes? No te que van. quien nos escuche Exacto. diga, Diga, no, oh la no, novela tiene 10. Claro, no pasa 129.524. nada. No, no, o sea, no. Pero que sí, pero por favor intentemos Sí, no irnos mucho más allá. Porque si no es una barrera extra que superar. Que no quiere decir que no se pueda superar, pero es una barrera de más. sí. Muy bien. Y ahora salto yo y después de hablar de extensión, hablemos de cuánto se tarda en escribir un libro. Depende. Si me preguntas a mí, con la última novela, te diré que 5 años prácticamente. Si le preguntas a la Laia del pasado que escribió Heima, te dirá que 4 meses. Así que la respuesta es que no hay una respuesta fija. Lo importante es que esté bien escrita, que haya calidad Ujú, y cada persona tiene... Aquí voy a hacer un alegato, ¿vale? Voy a sacar ujú. mi... Queridos lentos, somos dignos, merecemos estar aquí y acabar novelas. No todo el mundo tiene el mismo ritmo de escritura, no todo el mundo tiene el mismo contexto. Hay gente que no trabaja, hay gente que Ujú, trabaja media jornada, gente que estudia, gente que trabaja 8 horas, gente que trabaja sin horarios en plan ujú, locura, entonces no te compares. ujú. Lo importante es que seas constante. Pero entendamos que es muy normal tardar un año. Tardar un año, Sí, tardar 2 años, yo creo que lo más normal sería la mayoría de gente estaría entre los 6 meses y el año y medio, y eso es la mar de normal, y es muy fácil que pues por cosas de la vida te vayas a más. A las dos nos ha pasado, ¿no? A ti con esta novela, porque, bueno, pandemia de por medio, trabajo y tal, y que teníamos el tiempo que teníamos, y yo, pues, por ejemplo, pues pasé una depresión muy grande en la mitad y un par de traumas grandes en la mitad de Royalty Witches 2 y también, pues, acabé tardando, pues, casi 3 años, ¿no? Entonces, no usemos eso como para tirarnos piedras a nuestro propio tejado, que a veces parece que si no puedes escribir una novela en un mes, ya no eres válido. Y entendamos también que si le dedicas un poco más de tiempo, también aprendes más de los personajes. Y una de las cosas que estuve muy frustrada porque tardé mucho con Royalty Witches 2, pero lo bueno es que como pasé tanto tiempo con el manuscrito, descubrí mucha profundidad en los personajes y en cosas, en minucias que con Royalty Witches 1 no había tenido tiempo porque lo tuve que escribir en 6 meses y agradezco haber tenido este tiempo de más. Así que eso, o sea, no nos pongamos más, de nuevo, no nos pongamos más baches de los necesarios y recordemos mi frase favorita, que un día de estos me la tatuaré, de It's called a deadline, but no one dies, que es en plan, lo llamamos fecha límite, pero nadie se muere, así que si llegas, llegas, y si no, ya llegarás mañana. vamos a la siguiente pregunta, que Ujú. está la tenemos en la lista, pero me hace mucha gracia porque es como, ay, criaturita. ¿Cómo puedo hacer que mi libro se venda? Es más, ¿cómo puedo hacer que mi libro sea un bestseller? Teniendo 3 millones de seguidores en TikTok. Ya está, ya he respondido. O siendo hijo de famoso, de famosa, o sí, o siendo Arturo Pérez Reverte. A ver, No, y hay golpes de suerte, ¿eh? Y hay, hay bueno, golpes de golpes de suerte, sí, sí. suerte que van ligados a mucho Sí, trabajo a y mucho demás. trabajo y a un producto que está muy bien, pero sí que es verdad que entendamos que la mayoría de libros que están en el mercado
están muy bien, habrá unos que son más así, otros más allá, pero en general todos los libros tienen calidad. Pero si habéis escuchado episodios anteriores, hablamos de marketing y de todo esto, entonces tú como autor, el proceso de escritura es una cosa solitaria, el proceso de publicación y de promoción es un trabajo en equipo y muy poco depende de ti. Se pueden dar pues cosas milagrosas que de golpe pues no sé, pues eso, te hagas viral por cualquier cosa o se haga viral el tema de tu libro porque no sé qué o ocurra cualquier cosa, pero no contemos en ello. No está mal que la gente escriba porque quiere publicar, creo que es una de esas cosas que a veces hay un poco de batalla interior, que es en plan, no, deberías querer escribir simplemente por el arte. Sí, eso es digno, también es digno querer publicar, pero sí que es verdad que es importante tener una visión un poco realista y sí que es verdad que especialmente pues, en España es el sector de la cultura, está pasando, bueno, lleva bastantes años un poco complicados, así que no es imposible, pero no te puedes convertir no hay la maquinaria de Estados Unidos de golpe para crear alas de sangre de aquí para allá. No, pero sí que hay libros que igualmente funcionan muy bien, pero tú como autor no puedes hacer nada más allá Exacto, sí, sí. de escribir un buen libro y dentro de lo que tú puedas promocionarlo. Y Pero luego, eres un autor, no eres una editorial grande con todos los recursos. Por tanto, la responsabilidad mayor de hacer ese trabajo de promoción no es tuyo. Así que limítate a tu campo, que es escribir, y ya está. y hablando de escribir, la siguiente pregunta es una que recibimos también muy a menudo, especialmente por parte del trabajo que hacemos en Mercabook, y es, ¿mi novela necesita una corrección profesional? A ver, si quieres autopublicarla, yo Desde te luego. diría que sí, desde Mm, luego. ujú. ¿Es hipernecesario como rollo imprescindible? Hombre, Amazon no te va a bajar la novela porque no esté corregida, pero a lo mejor sí que se te van a bajar unos cuantos lectores del carro, a no ser que seas súper, hiper profesional, que muy poca gente lo es, y aparte, aunque lo seas, tu novela se va a ver mucho mejor con un Ujú. corrector. ¿Por qué? Yo soy correctora, yo soy editora y yo cuando vuelvo a revisar mis libros tiempo después, como por ejemplo con este último libro, con el proceso de editing y decía, pero esta frase, Laia, la has leído 20 veces, pero es que cuando corriges tu propia novela, lo haces desde el punto de vista de un autor, de su autor, no de corrector. Entonces necesitas una mirada externa, Sí. yo creo. Totalmente, y a veces no es incluso ni faltas de ortografía, a veces es el tema de, por ejemplo, mi clásico es que como tengo un poco de dislexia, pues a veces cambio palabras, mi clásico es cambiar ciudad por cuidad, que claro, que cuando lo pongo en el Word aparece como correcto, porque cuidad es una palabra correcta y luego me pasa mucho que me dejo palabras. Y ahora, por ejemplo, que estoy con Royalty Witches 3, con Laia me dice, Alena, te has dejado un no, te has dejado un se. Y claro, son cosas que de corrección no ves, pero claro, que otro par de ojos ven. O sea, que es una cosa también... Y más siempre va bien. allá, Y más allá de la corrección, también si puedes, yo entiendo que cuando eres un autor autopublicado, pues no tendrás todos los recursos económicos del mundo para invertir, Ujú, eh, pero en muchas ocasiones un corrector de estilo, un buen corrector de estilo que esté haciendo el trabajo también con interés hacia la novela, sí percibe cosas que realmente son más cosa de un editor, fallos de trama, incoherencias o demás, también te lo va a identificar. No es su trabajo, ¿eh? O sea, ujú. no vamos a ponerle esa responsabilidad porque no es lo que está buscando. Porque lo ideal sería que contrataras un editor y después un corrector y después un corrector de ortotipográfica, pero entendemos que es muy difícil. Pero a mí, yo creo que ahí es donde se nota un montón la diferencia. eh, pero claro, también estoy pensando ahora que depende mucho del tipo de autor que seas, porque hay autores que son muy sucios, Ujú. eh, que ponen que su prosa es muy efectiva, pero los diálogos, por ejemplo, es como es que Ugh, algún día aprenderás a poner los puntos donde toca, bueno. pero igualmente es súper buen escritor. Entonces, bueno,
Mi respuesta, para no enrollarme, es sí, pon un corrector en tu vida, pon un editor en tu vida, por favor. Y incluso para autores que quieren perseguir la vía tradicional, también diría que igual si no te sientes seguro antes de presentarlo a una editorial o te han dicho esto, pedir una corrección es una cosa que puede ayudarte a mejorar mucho el producto final para que cuando llegue a la editorial sea una cosa que, porque sí que es verdad que las editoriales cuando reciben el documento ven. Y si tú a las primeras páginas ya ves que está todo bien bien formateado, bien escrito y tal, eso ya te da a decir en plan, estoy un autor en serio. Que eso no quiere decir que una persona que no haya formateado no se lo tome en serio, pero claro, parece que no hay este nivel de profesionalidad. Bueno, y de aquí, creo que... Pasamos a otra pregunta. Esta es muy clásica, que es, oye, he enviado mi libro a una editorial hace un montón de tiempo, pero la editorial no me contesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Me están haciendo ghosting? ¿Me odian? Sí, ¿Me han leído? no No, te Alena, odian. no seas hater. No es No, verdad, no te no, no, odian. no, 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 no te odian, no te odian. Sí, sí Sí te te han están, leído probablemente. sí O te sea, han han leído leído el correo. leído el correo, sí, probablemente, y sí te están haciendo ghosting, a veces es queriendo, a veces es sin querer. Yo he sido editora, eso es una de las cosas que, bueno, es una de las grandes batallas, también como porque soy autora yo misma, o sea, entiendo la frustración y me pasa lo mismo cuando yo mando mis textos a mi editor y tardan mucho en contestarme, pues también lo típico, ¿no? Que me voy a un rincón a llorar en plan, ay, me odia y tal. No, no es eso. En general lo que pasa es que los editores en el día a día tienen muchísimo trabajo y en general la norma es que para las peticiones que te llegan no solicitadas, que es, digamos, que es lo que suele pasar con autores debut, a no ser que una editorial te contacte porque les interesa tu perfil por algo, entonces obviamente es normal que contesten más rápido. Si tú escribes a, yo que sé, X editorial que te gusta y le mandas un proyecto, ese proyecto no es solicitado, con lo cual la editorial no tiene tampoco la responsabilidad de responderte. En un mundo ideal todo el mundo tendría tiempo para hacerlo y para dar un poco de feedback, pero lo que pasa a menudo es que si das feedback, entonces se empieza a entablar una conversación y el autor empieza tal, entonces tristemente el día tiene sus determinadas horas, con lo cual el editor a menudo piensa, si ya ve claro que el proyecto es un no, es muy común que no respondan y entonces vosotros como autores tenemos que Depende, pensar. depende mucho de las editoriales, también Mm, tenemos que decir, la cuestión es que tú como autor, a no ser que conozcas a alguien que tenga experiencia con esa editorial, no vas a saber cuál es su funcionamiento. Hay veces que las editoriales, sobre todo las que son muy grandes, cuentan con equipos, pues eso, muy grandes, que igualmente significa que te van a responder a meses vista. A mí un año, sí. una me respondió 2 años y medio después, Sí, y que eso no fue un significa que luego no sea gracias. un, que no sea un no. O sea, yo, por ejemplo, lo cuento esto mucho que tardé un año a responderle a un autor al que quería su novela. Pero claro, en las cosas del día a día, lo urgente versus lo importante. Claro, Como autores, lo mejor que podéis hacer es mandar el de esto, dejar anotado que lo habéis mandado y no pensar en ello. Si os responden, perfecto. Y si no, moving on. totalmente. Perdona que te he interrumpido. ¿Y vas a decir algo más? No, 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 ya está, ya está. Vale. Siguiente pregunta. Laia, ¿puede escribir una trilogía? Sí, por poder puedes escribir lo que tú quieras. Ahora, si eres un autor novel que no ha publicado nunca o diría más que ha autopublicado o Ujú. incluso a veces si has publicado en editoriales muy pequeñas que después han cerrado, que por tanto la editorial que te está leyendo no puede tener como una Mm. visión real de cómo te desempeñas tú en el mercado. Eh, yo ahora mismo te diría que es más fácil entrar con una autoconclusiva que con una trilogía. Es verdad que la vida cambia mucho, las tendencias cambian mucho. Hasta hace poco se llamaban solo biologías. Antes estábamos hablando, Alena, que ahora vuelven las trilogías, las pentalogías y, y las sagas Pero, así más largas en general. Pero para un novel,
Pero para un novel no, claro. Una cosa es que alguien compre una trilogía que viene de Estados Unidos, que ya viene con todo el marketing hecho de Estados Unidos, que no tener que invertir en 3 libros, que entonces, ¿qué pasa? Si el primero ya no va bien, una cosa que a menudo la gente no sabe es que normalmente lo que ocurre con las trilogías es que del segundo libro, por norma general, vendes la mitad de lo que ha vendido el primero. Y eso no es una y puede parecer una cifra muy mala, pero un 50% está bien. Porque, bueno, hay gente que, pues eso, que no era su libro, entonces que tengas un 50% de retención está bien. Entonces, si consigues más, entonces vale, pues probablemente estarás en una serie que lo peta, ¿no? Pero es muy normal que sea así. ¿Qué pasa? Si del segundo se venden un 30%, pues entonces, claro, significa que ya del tercero probablemente se vendrá un 15%. Entonces no sale a cuenta. Por eso, claro, las editoriales se lo miran mucho a la hora de invertir y lo más normal es que trilogías de autores noveles pues les den bastante apuro. De nuevo, es un bache extra. Así que si podemos hacer la típica autoconclusiva bonita y luego dejar un epílogo así como misterioso que te abre puertas a posibles cosas porque, tenemos más historia que contar si este libro va bien, eso es, desde mi punto de vista como editora, lo ideal. Pasamos a la siguiente pregunta, que esta es muy interesante porque nos puede ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza. Y es, he enviado mi manuscrito a una editorial. ¿Es normal que me pidan dinero por publicar? No. No, eso es una red flag. No tengo las red flags de cuando hacemos TikToks, pero no. Si te piden dinero, sí que es verdad que eso se hacía un poco más antes con el tema de la coedición, pero ahora con programas como Amazon KDP, que autopublicar es tan fácil, y yo siempre que alguien se plantea la coedición diría, yo casi prefiero autopublicar que coeditar porque no tienes que poner tanto dinero por tu parte. Además es que a mí me sabe mal porque te comen muchísimo la oreja en plan de, ¡buah, nos ha gustado un montón tu novela y tal, y no sé qué! Y es, a la mínima que esté medio bien te la van a publicar y no Sí. te van a corregir ni a editar la novela. Si quieres que se pase por ese proceso, lo vas a tener que pagar extra y vas a tener que comprar X ejemplares. Ejemplares, O vas a sea, tener que hacer es la promoción tú igual, no llegar a librerías. si queréis tirar el dinero, yo os doy mi número de Sí, cuenta, que se me da muy bien gastarlo. totalmente. La Podéis verdad. hacerme un Bizum, yo también, si no hace falta número de cuenta. Vale, Laia, creo que este será interesante, especialmente creo que tú puedes hablar de ello porque acabas de pasar por esto. ¿Cuánto se tarda desde la firma del contrato hasta que sale un libro publicado? Pues yo os puedo decir que en el último caso, en El hechizo de tu nombre, ha sido algo más de, pues no sé, diría que 6, 8 meses, una cosa así. También os digo que se ha publicado antes de lo que en principio se habló que se publicaría. Y ahí también está la respuesta que yo daría como genérica. Yo firmé el contrato en noviembre, Sí, diciembre algo del así, año otoño. pasado Ay, sí, y sí, se sí. iba a publicar en octubre de este año. Sí, Es sí, decir, iba a tardar un un año en año. publicarse. Yo cuando se lo digo a la gente me dicen, no, pero es un montón de tiempo, pero ¿por qué tanto? Bueno, contemos. Alena, vamos a contar juntas. Contemos. Primero, firmar el contrato, movidas, tal, no sé qué. Esto no le ponemos un esto. Pero Pero un mes desde que entre la editora o el negociaciones que hacen editor, el contrato, tal, sí. Un mes para claro, negociaciones y firmar. por ejemplo, pasamos a edición. ¿Cuánto tiempo para edición? Claro, piensa que el editor no solo tiene este libro, así que tiene que haber hueco, o sea que es muy normal que puedan ser 3, 4 meses. A veces cuando vas con prisas en plan, buah, es que esto ahora es súper popular, pues tal, pero menos de un mes no, o sea, pero un mes es corriendo, no duermes, pero lo normal, 3, 4 meses. 3, 4 meses, más ponle otro mes Ujú. 2 meses más de De correcciones, de corrección, estilo, maquetación, ortotipográfica, diseño ta, de ta, la ta, cubierta, preparar para ir a más otro imprenta. mes, más otro mes de imprenta y Sí, distribución.
No, un mes de imprenta y luego 2 semanas de distribución, porque claro, la imprenta Bueno, lo sí, manda pero a la distribuidora y luego la sí, distribuidora tarda sí, 2 semanas en mandarlo a librerías. O sea, sí, sí, estaba redondeando para abajo. está Bueno, pongamos redondeando 8 abajo. meses. Sí, Vale, pongamos 8 meses, pero que además, ¿dónde te van a caer esos 8 meses? Porque claro. es que en agosto En no general no cuadra se publica publicar. mucho, claro. Después hay meses que a lo mejor no te cuadra publicar por el tipo de novela que tienes entre Exacto. manos. Claro, no Y a publicarás una veces, novela navideña en marzo. por ejemplo, y a veces también sucede que la editorial no tiene hueco, porque trabaja Exacto. con muchísima antelación. Entonces, Ujú. si por ellos fueran, te publicarían pues dentro de los 8 meses que llevaría todo este proceso, pero no da la vida, así No. que te vas al siguiente hueco disponible en que tu novela cuadre. Y a veces pasa lo contrario, ¿no? Que de golpe cae un libro de esto y entonces hay que correr y llaman al autor en plan, necesito esto para mañana, tal. Eso también ha pasado. O sea que ¿Y todo tu es café? un misterio, en plan, café, dormir es para débiles. Así que bueno, como todo, depende. Creo que es el resumen de este podcast, todo depende. Y Todo pasando... depende. Pasamos ya a la última, ¿no? Venga, sí, la Sí, última. es la Y la más última. importante. Y la más importante, la Sí. pregunta con la que dábamos inicio a este episodio, que es, ¿se puede vivir de escribir? Antes de que respondas, Ujú. yo creo que aquí hay dos preguntas en una. Una, Sí, ¿se puede vivir de escribir libros? O ok. ¿se puede vivir de la literatura? Únicamente, claro. No, Eh, vale, no me has entendido. No, Ahora no, te doy yo la... no, te he Ah, vale, entendido, te he vale. entendido, te he entendido. Vale, Sí, vale. sí, sí. Sí que me he Em, entendido. hombre, nos entendemos bastante. A ver, por norma general, solo de los libros que tú publiques, no. A no ser que hay algunos casos, obviamente, gente pues que tiene mucho éxito, o luego, pues, por ejemplo, poco se habla de autores de libro infantil que tienen series que funcionan muy bien, que entonces, por ejemplo, el autor de Futbolísimos, el autor de Ana Cadabra, estas series que funcionan muchísimo, pues estos autores sí que pueden dedicar su tiempo a eso y vivir de eso, porque, bueno, porque la serie tiene muchos números, entonces es una cosa que se va retroalimentando. Pero por norma general no. Incluso la mayoría de autores que conocéis y que tenéis en vuestras estanterías nacionales que os gustan, lo más común es que tengan otro trabajo, que a veces tiene que ver con el sector editorial, a veces no. Victoria Álvarez es profesora de universidad, luego hay gente que es funcionaria, luego hay, pues yo soy entrenadora de patinaje y luego hago cosas del sector editorial y lo más común es que personas como la E, como yo, pues que hagamos otros trabajos en el sector para, Y puedes digamos, combinar. Sí, es verdad, hay combinarse. Exacto, bastante gente que opta por el mundo freelance porque te da más exacto, libertad, pues para para poder escribir. combinar las dos cosas. Así que yo te diría que nosotras no podemos vivir de nuestros libros, pero podemos David, vivir de los libros. exacto, de los libros, o Y sea, sí, eso vivimos de es la muy bonito. literatura, es muy Vivimos bonito. de la literatura, es muy bonita, Sí. Es muy muy mal bonita, pero pagada en muy mal general. pagada, iba a decir, porque estabas poniéndote muy así, en plan que la gente no. No, Meteros, no, o no lo sea, vamos a rom si queréis dinero, meteros en informática, ingeniería o banca. El Yo dos sector días de cada 2 días de cada 3 me pregunto por qué mi sueño no fue ser notario. Bueno, no, eso hay que currar ostras, mucho, yo sí. qué sé. No, que Eh, currar nada, no tienes que no, sacártelo, tía, pero pero luego para no. bueno, pero sacártelo, Pero voy yo ya a cuánto perder te lo has 7 años en mi sacado. vida. Bueno, Sí, sí, te lo escolta, pero sacas. luego no haces nada, hombre. No, pues Pero si yo a bueno, veces lo a pienso. mí, Bueno, en fin, eso para otro día. como me decía siempre mi padre de pequeña, trabaja de lo que te gustes porque ahí es donde tienes una oportunidad de ser brillante, porque si te Ujú. dedicas a algo que te da igual, vas a ser mediocre, porque te va a dar igual. Así que al menos trabajamos en algo que nos gusta Que nos gusta. y Exacto. en eso nos vamos a quedar, en eso vamos a pensar este verano cuando estemos escribiendo sudorosas con el ventilador en la cara y pensando por qué no nos metimos, pues eso, a informática, por ejemplo.
Y lo dejamos ya aquí, yo creo. El podcast se detiene hasta septiembre, pero seguiremos molestando por redes sociales. Podéis seguirnos en TikTok y Instagram, contestar, hablar de cualquier cosa. En septiembre, cuando volveremos también con invitados. Ya tenemos apalabrados a varios autores, agentes y otros profesionales del sector. Creo que serán conversaciones súper interesantes. Y hasta entonces que paséis súper buen verano y tal librerías que el hechizo de tu nombre, la nueva novela de Laia Soler, ya está en librerías y es súper bonita y tiene 2 tintas metalizadas. ¡Oh, my God! La temporada que viene vamos a hablar de los fetiches de los autores con las movidas de las portadas. Venga. Hasta entonces, pasad muy buen verano, nos escuchamos muy pronto y ya sabéis. No os olvidéis de darle guardar al documento.